poco más, y el que ha de venir vendrá en toda su majestad. ¡Aleluya! ¡Pronto! Dios les bendiga, hermanos. En esta noche estamos aquí para noche de discipulado, día jueves, compartiendo la palabra de Dios. Estamos viendo, recuerda que estamos en la fiesta del día de expiación, y entonces ya hablamos que cubre el día de expiación, pero hablando sobre las vestiduras sacerdotales que vimos en el tercer tema de esta fiesta al día de expiación, estuvimos viendo las vestiduras sacerdotales y su función o su figura, comparándolo con las vestiduras que vamos a tener en el cielo. Estudiamos las tres vestiduras o los tres cuerpos que nuestro Señor Jesucristo tuvo, pero las mismas vestiduras, pero en un enfoque sobre lo que es la cobertura de Dios. La semana pasada comenzamos con este tema, que prácticamente fueron bases bíblicas de la cobertura de Dios. Entonces, como un repaso, la semana pasada vimos la parte que dice la palabra cobertura no está en la Biblia. Estuvimos viendo que hay 4 objeciones que las personas que no creen en la cobertura, ya sea porque o no la han entendido, ya sea porque la han interpretado mal, o ya sea porque no pueden verla en la palabra. Entonces, este es uno de los argumentos que usan para decir que la cobertura no es bíblica. Y entonces vimos esta parte, la parte 1, la palabra cobertura, dicen ellos, no está en la Biblia. Pero usted se acordará que estuvimos viendo de que en el Nuevo Testamento es que no se encuentra directamente la palabra cobertura, pero sí se encuentra en el Antiguo Testamento. Vimos que aparece 2 veces en el Antiguo Testamento, pero como en el Nuevo no aparece, entonces hay gente que piensa y dice que porque no está, no existe. Y estuvimos viendo algo bien importante, que vimos que aunque alguna palabra no exista en sí, la palabra, ya sea en el Antiguo, en el Nuevo Testamento o en ambos, no quiere decir que la enseñanza no existe en la Biblia, sino que hay palabras que tal vez fueron formadas después, como por ejemplo, vimos así brevemente, no vamos a leer todo, no quiero traer la memoria. Usted puede buscar el mensaje de la semana pasada en Facebook. El día de hoy lo subimos también en YouTube, así que ahí están. Los días jueves vamos a tratar de subir en la tarde el programa anterior, pues usted lo quiere ver para refrescar la memoria para el programa de hoy. Hoy en la tarde lo pusimos en el YouTube. Pero vimos que la palabra dinosaurio, por ejemplo, no aparece en la Biblia, pero la enseñanza sí aparece. Vimos los textos de los monstruos marinos en Génesis, vimos un par de textos en Job, vimos un par de textos en Isaías, vimos un texto en los Salmos. Y aunque no aparece la palabra dinosaurio, porque la palabra se usó hasta el año 1842, la enseñanza sí está. Pero otra palabra que vimos muy interesante es la Trinidad. Usted busca la palabra Trinidad, no la va a encontrar usted en la Biblia. ¿Por qué? Porque esa palabra en el año 215 se empezó a usar como Trinidad, pero la Biblia fue escrita antes de eso. Entonces no encuentra usted la palabra, pero vimos los textos, al menos un par de textos, porque no es en sí el tema. Y vimos, por ejemplo, en 1 de Juan, donde dice que 3 dan testimonio: el Espíritu, el Verbo y el Espíritu, Dios, el Espíritu y el Verbo. Pero vimos también que en el bautismo del Señor Jesús, ahí está Él bautizándose, el Espíritu descendiendo como paloma, y luego la voz del Padre. Así que en el mismo momento están los 3. No va a encontrar la palabra Trinidad, pero sí va a encontrar enseñanza. Lo mismo sucede con cobertura. Vimos que la palabra cobertura, por ejemplo, sí se encuentra 2 veces en el Antiguo Testamento, ambos en el libro de Job. Pero vimos también que la palabra es kesut, que significa cubierta, vestido o velo. La palabra velo aparece 65 veces, abrigo 5, cubierta 41, cubrir 70, manto 71 veces y vestido 265. Esta palabra, que es vestido o velo, se traduce en estas 7 formas. Y estas 7 formas son 519 textos que hay en la Biblia que hablan sobre cobertura. Así que el que no lo quiere ver, pues o no quiere ver por su enseñanza, o ciego. Dicen ahí en mi pueblo que no hay más peor ciego que el que no quiere ver. Pero si usted, guiado por el Espíritu,
busca la palabra, usted va a encontrar la enseñanza. Ahora, bien interesante, porque ya hemos visto en algunos temas anteriores de que damos algún tema aquí, por ejemplo, y el hermano Sergio en el foro de preguntas y respuestas que hace los miércoles, jueves y viernes, hay veces él habla, y hay veces ya nos ha pasado en ciertas ocasiones que el tema que hemos dado, el hermano lo habla ya sea esa noche o ya sea la siguiente noche, y esta ocasión nos pasó igual. Así que le voy a poner un momento un video de una parte de una enseñanza que dio el ayer de las preguntas y respuestas, y otra que dio el día jueves. El día jueves, después que nosotros dimos el tema acá, él mencionó esto. Entonces, miren lo que dice. Como cuando aquellos que piden, dígame dónde está la Trinidad, y la Trinidad está recostada en toda la Biblia. O como cuando le preguntan a uno, dígame un versículo donde diga acerca de la cobertura, y la cobertura aparece desde Génesis y termina hasta Apocalipsis. A través de las redes nos preguntan y nos comentan que este hermano, que él está cubierto por un pastor y que el ministerio es relativamente grande y enseñan la sana doctrina, que si para dar la estatura como iglesia para agradar a Dios es necesario estar cubierto por un apóstol o puede cubrir un pastor. No, vamos. Hay una especie de, nosotros le llamamos a esto el orden divino. Está escrito y descrito de esa manera en Efesios capítulo 4. La cuestión específica que debemos de tener bien claro es que Dios dejó 5 ministerios. Y es como tener, por decirlo así, 5 clases de vitaminas esenciales. Entonces, usted puede estar cubierto por un pastor, y si ese pastor está siendo ministrado por maestros, evangelistas, pastores y apóstoles, seguramente su doctrina va a contener las vitaminas necesarias. Las organizaciones no cubren, hermano, es una locura que algunos pretendan que una organización, cual sea el nombre, cubra, porque es una organización, no es un organismo. Pero las personas, los ministerios que Dios dejó, esos son los que cubren. Ahora, ahí tendríamos que entrar en el desarrollo de la explicación de por qué apóstoles, profetas, etc. Pero si ese pastor está siendo equipado adecuadamente, él va a equipar a los demás también adecuadamente, y se va a llegar a la estatura del varón perfecto. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Y me he dado cuenta yo, y ahorita le voy a dar el tiempo a hermano Freddy, solo déjenme contarles esto. Me he dado cuenta que algunas personas creen que una organización los puede cubrir, y una organización los podrá cubrir a nivel terrenal, que te puede dar un carnet, te puede dar una identificación, que los hombres, los humanos la van a reconocer, por decir algo, así como cuando aquí los que son pastores tenemos permiso para circular en medio del toque de queda. Entonces ahí va a servir el carnet de la organización. Pero lo del organismo, eso va a ser algo que va a ministrar lo espiritual. Entonces algunas personas creen, y aquí es en donde a veces hay un conflicto, creen que la organización, y yo digo ¿por qué? Pregunto ¿por qué? Y me respondo a mí mismo y digo, ¿no será que ellos no quieren reconocer a un ministro, a un mentor sobre ellos? Y que por eso prefieren la organización, porque supuestamente eso los hace iguales a todos. Pero eso limita completamente a las ovejas que ellos tienen, y como bien decía hermano Germán, se tiene que ver el crecimiento interno hacia el alma y hacia lo demás. Entonces las organizaciones, esas iglesias, se quedan únicamente en eso, en organizaciones, y tienen que incluso estar acicateando a la gente para que participen con ellos, porque la gente quiere un organismo, no una organización. Nosotros, hermano, por lo menos, yo no sé si ustedes, pero yo de una organización religiosa fue que salí que la toleraba, que me vacunaron en contra de eso. Pero cuando llego al organismo,
donde hay vida, donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay un fluir, donde hay profecía, donde hay prédicas, donde a veces solo falta que le digan el nombre y el apellido a uno cuando están predicando. Es asombroso. Realmente las coberturas es Dios el que está cubriendo y está enviando ministros. En una casa, por ejemplo, pongamos el ejemplo porque así se nos hace más fácil. Dice que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios y la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces ahí vemos, para aquellos que se oponen a la autoridad piramidal y le tiran duro, pues tírele duro a 1 Corintios 11, ¿verdad? Porque ahí dice Dios, Cristo, hombre y mujer. Autoridad piramidal. ¿Para dónde va? La cobertura, lo que pasa es que la gente lo circunscribe únicamente a la autoridad, a que quién manda. Pero aquí no estamos hablando de quién manda, sino que quién cubre. Amén. Muy interesante. Y eso es el por qué mucha gente no tiene la cobertura, porque lo ve desde ese punto de vista, que me están mandando, que estoy bajo sujeción de alguien. Pero como decía el hermano, lo importante es no quién te está mandando, sino quién te está cubriendo. Esa es la importancia de que usted, por ejemplo, discierna o le pida al Señor discernimiento en qué iglesia usted ha sido llamado por el Señor, o Él se ha puesto. En esta pandemia hay tanto en el internet que se pone de pastor y usted no sabe, están haciendo share a comentarios que ponen y qué credenciales tienen, cuál es su iglesia, cuál es su doctrina, usted no sabe. Y entonces usted está compartiendo, haciendo que aquel ministerio vaya creciendo y tal vez no es un ministerio llamado por Dios. Usted no sabe si ese que está en la red ahorita hablándole es una persona que salió dividiendo una iglesia. Entonces es muy importante que veamos la persona que cubre. Por eso usted tiene que discernir y tiene que pedirle a Dios que lo lleve a un lugar donde haya una doctrina fundamental, donde haya una doctrina básica, donde haya una doctrina basada en la Biblia, donde lo que se hace en la congregación está basada en la Biblia. De Dios, donde Dios le habla, donde su pastor lo ha ministrado. Esas son las cosas. No es solo de porque me quedo en una iglesia más cerca, porque aquí venía mi papá, mi mamá. No, Dios tiene que tratarlo. Acuérdense que cuando Dios se le presenta, por ejemplo, a los hijos de Israel, él dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir que se le manifestó a Abraham, se le manifestó a Isaac y se le manifestó a Jacob. Jacob y Isaac no creían en Dios solamente porque su padre le había, sino porque habían tenido una experiencia con Él. Y nosotros, cada uno de nosotros debemos tener experiencias con Él. Entonces, la iglesia que usted encuentre, donde haya alabanza, donde haya palabra, donde Dios lo ha ministrado, lo ha sanado, lo ha tocado, lo ha liberado, lo ha restaurado. ¿Por qué sabemos eso por la habladuría? ¿Porque alguien no entendió algo? No. Vea bien si Dios le ha hablado, si Dios lo ha tocado, si ha habido presencia de Dios en ese lugar antes de moverse de cualquier lugar. Pero bueno, entonces la semana pasada vimos la palabra cobertura que no está en la Biblia, que es una de las objeciones. La otra semana vamos a ver Dios, Jesús o el Espíritu Santo es mi cobertura, dicen algunos. No necesito cobertura de Dios, eso vamos a ver otra semana. Pero esta semana, otra objeción que tienen para no creer en la cobertura, o por lo menos para hacerle creer a la gente porque no existe la cobertura. Porque es bien problemático que una persona no crea algo. Bueno, que usted es libre hasta de no estar en el mismo sentir que su pastor. Vale, se le vale. Pero ya que usted se pone a estar hablando y a estarle metiendo su idea a la demás gente, pero si tiene alguna duda, vaya con su pastor y pregúntele. No que se van y se ponen a hablar en las redes sociales. No, vaya. Por eso es su pastor, por eso es usted su oveja, para que vaya y él lo guíe. Si usted no le parece la respuesta que le da, pues entonces vea usted. Pero aquí, esta es una de las objeciones que dicen: no, yo no creo en la cobertura. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden cubrir. Entonces los hombres no pueden cubrir. Y vamos a ver el texto base que estamos dando antes de darle el tiempo a nuestro hermano pastor para que él predique, para que él ore también. El tema hoy entonces es la cobertura familiar. Porque hay personas que hasta piensan y dicen, están tan cegados
con este tema de la cobertura, que hasta dicen que no pueden cubrir a sus hijos, que el hombre no puede cubrir a su esposa. Y hoy vamos a ver que sí. Es más, la cobertura comenzó a manifestarse desde el Edén en una familia. En familia. Esa es la primera cobertura que existe. Entonces, vamos a leer el texto base. Y el texto base es 1 Corintios 11:3, que lo mencionó el hermano Sergio al final de esa pieza que le puse ahí. Y dice 1 Corintios 11:3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando usted ve el orden, ahí está diciendo que Dios es la cabeza de Cristo. Dios es la máxima autoridad. Sobre todo, esa es la máxima autoridad, es Dios. Luego Él está sobre Cristo. Luego Cristo está sobre el varón. El varón está sujeto a Cristo. Y luego el varón es la cabeza de la mujer. La palabra que aquí se usa es cabeza. Y esa palabra cabeza, el significado de esa palabra es alguien que está sobre. Alguien que es mayor, alguien a quien debemos sujetarnos y respetar. Eso es lo que significa la palabra cabeza, eso es lo que da a entender. Otra palabra que se puede usar que es muy parecida a esa es como un patriarca, una persona, por ejemplo, cuando se reúne una familia y todavía vive el abuelo es un patriarca de esa familia. En esa reunión es el que comenzó esa familia y todos prestan atención a los consejos que el abuelo da, porque el abuelo ha vivido y tiene más experiencia, y entonces tal vez no entenderá tecnología como el tiempo moderno, pero ha sufrido, ha experimentado, ha tenido derrotas, ha tenido victoria, y sus consejos son consejos que nos pueden ayudar a nosotros. Entonces esa es un patriarca, esa es una cabeza de familia. Luego usted con sus hijos, usted viene y también aconseja a sus hijos. Usted ya experimentó, ya pasó situaciones y usted no quiere que sus hijos las pasen, entonces usted lo aconseja, usted intercede, y eso es lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver esas funciones. Entonces dice, la cobertura se ha malinterpretado por el abuso de algunos que la usan para avisar espiritualmente. Entonces, antes de entrar al tema ya de lleno, vamos a pedir a nuestro hermano pastor que dé un saludo y que nos dirija con una oración. Bueno, ante todos, muy buenas noches a todos los hermanos que nos miran por las redes sociales. Los saludamos en el nombre de Jesús y les decimos pues que la paz de Cristo reine en sus casas y en sus corazones. En realidad, el estudio que estamos dando de lo que es la cobertura se da para que usted aprenda. No pretendemos con esta enseñanza contender con nadie, porque si el Espíritu Santo no te ha revelado y no te ha dado esa revelación, nosotros no podemos hacer nada, ni que te lo enseñemos o te lo damos a beber en un vaso y te lo tragues. Porque en realidad esto tiene que ser revelado. Nadie puede entender la palabra de Dios si no se la revela el Espíritu Santo. Yo te quiero decir en esta hora que Dios nos ha guardado y hasta aquí Jehová nos ha ayudado por su gracia y por su misericordia. Pero Dios es bueno. Y antes de entrar vamos a darle gracias al Señor para que Dios nos ayude a poder discernir, para poder enseñar y para poder hablar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das para traerle a tu pueblo, Señor, una enseñanza del corazón de nuestro, que Dios nos ponga ese sentir para que podamos aprender, ya que eso se trata de aprender, que usted aprenda, que yo aprenda, que todos salgamos beneficiados. Ese es el propósito, ya que tú, Señor, conoces el corazón nuestro y el corazón de mis hermanos. Bendice, Padre, a cada uno y que seas tú hablando por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Lo que el hermano Marlo hablaba en un resumen del estudio del jueves pasado es una gran realidad, mis amados hermanos, porque cuando hablamos de los temas que el hermano, yo le dice, voy a hacerlos y se hacen los temas, qué casualidad que el hermano da lo mismo, y en Dios no hay casualidades. Cuando uno trabaja en una unidad, en un mismo espíritu, se da la pauta que cabal estemos en el mismo espíritu sin hablarnos. Eso se llama unidad. Y la cobertura que tenemos es una cobertura espiritual, no es una cobertura esclavizadora, abusiva, no, que entiende uno que como ser espiritual necesita uno estar cubierto por alguien
que esté orando por uno, por alguien que esté intercediendo por uno, que es muy importante. Ahora, Dios en su grita misericordia me ha dado experiencias en el mundo espiritual y me ha dado experiencias con hermanos en los cuales me he tocado ministrar. Sábado pasado y sábado domingo tuvimos una cena del Señor, pero una gloria linda que se va a hacer siempre y mejor, porque Dios está poniendo el sentir en nuestros corazones y en el corazón mío como pastor. Quiero decirte que la mala cobertura, cuando vemos el manto babilónico, que ¿verdad? Se acuerda de acá, del manto babilónico, que es la falsa cobertura. A veces, hermano, en los hogares, sin que sean cristianos, oiga lo que le voy a explicar, sin que sean cristianos, el padre es cobertura de esa casa, sin que sean cristianos, estamos hablando, sin ser cristianos, puede dañar a la familia y puede hacer daño que dañe el alma a esa persona. Yo tuve la experiencia el sábado pasado de que el Señor me habló cuando estaba predicando que fuera a orar por una hermana, y cuando llego con la hermana, el Señor me dice, dile a esa hermana que a los 11 años ella fue manoseada o así, hermano, pequeñita, trastocada por un familiar. Cuando yo le dije esa palabra a la hermana, me impactó tanto, dije yo, bueno, ya le dije, pero la hermana me testificó y me dijo que a la edad de 11 años a ella, su papá la manoseaba. Y su mamá viendo, y nunca su mamá hacía nada y agarró rencor. Pero en la Santa Cena esta hermana fue libre, esta hermana Dios le habló y Dios hizo la obra. Mire qué clase de cobertura, una cobertura, estoy hablando no espiritualmente, bueno, estoy hablando al otro lado, la falsa cobertura o el manto, la cobertura falsa. Dios, al decir falsa es que no es espiritual. Dios a ella, el enemigo la marcó, pero viene Dios por medio de su pastor, que soy yo, que la cubro, me da la oportunidad de hablarle a su corazón, de profetizarle la palabra y que fuera libre. Ahora, te quiero decir algo. Esta enseñanza es que nosotros queremos que te entiendas o entendamos que nosotros no seguimos a un hombre, ni somos seguidores de hombres, como dijo el apóstol Sergio. Realmente esto es espiritual. Y que tú entiendas que qué importante es la organización, ¿verdad? Amén. La organización. Y que nosotros estamos trabajando para el pro de que usted aprenda, para el pro que sea edificado. Nuestro anhelo es que usted salga bendecido. Ahora, tenemos que dar una voz de alerta y tenemos que avisarle al pueblo de Dios que tenga cuidado, porque se están levantando hombres en los cuales están erróneamente, sin darse cuenta, trayendo una palabra muy dañina hacia las ovejitas. Hoy en el tiempo que vivimos es un tiempo pero tremendo de apostasía, donde el enemigo se está levantando, hermano, con doctrina falsa. Yo quiero decirte con todo mi corazón que si en la casa, la cobertura que es el padre, le enseña a sus hijos a que respeten la iglesia, a que respeten al ministro, a que entiendan que el que está ahí es un líder, hablando, hermano, espiritualmente, no va a haber problema cuando desde pequeño son enseñados nuestros hijos a reconocer las personas que están en eminencia dentro de la iglesia. Y qué importante lo que el hermano hablaba y lo que dice 1 Corintios 3, hermano, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Más claro, decimos en el país, no canta un gallo. Amén. Ahí en ese esquema son 3 niveles de cobertura, sí, porque Dios está sobre Cristo, ese es un nivel, sí. Cristo sobre el varón, ese es otro nivel, y el varón sobre la mujer, eso es un tercer nivel. Sí. Ahora, la idea de este tema es de dar las bases bíblicas, porque muchas veces la gente que se opone le da sus conceptos, pero no le dice Biblia, no le enseña dónde está lo que él dice. Entonces aquí lo que se pretende es de que usted entienda en base a los textos bíblicos qué es lo que la Biblia dice al respecto. Algo que decía el hermano Sergio, que comentaba el hermano también ahorita, el hermano César, la diferencia de lo que es una organización y lo que es un organismo. La organización es muy importante. Por ejemplo, Manantial de Agua Viva es una iglesia que está legalmente
reconocida por el Estado, porque aquí las cosas se están haciendo, la Biblia dice que nos tenemos que sujetar a la ley de los hombres, y entonces la ley de los hombres requieren que aquí una iglesia que se denomine una iglesia formal tiene que estar registrada ante el Estado, y entonces la iglesia está registrada como una organización, y el gobierno de Estados Unidos la reconoce, el IRS y todo eso, pero eso es organización. La organización puede dar, como decía el hermano, un carnet, un diploma, pero eso es organización, pero organismo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el bautismo. El hermano pastor lo bautiza a usted. Entonces, la organización le da un diploma de que usted se bautizó. Pero lo importante para entrar al cielo no es ese diploma, sino que su pastor o la persona que él delegue lo bautizó a usted. Cuando vamos para el cielo, no vamos a tener que poner buscando dónde dejamos el diploma, y si no lo llevo no me van a dejar de entrar. No. Porque esa es una organización. Pero sí va a ser importante dónde te bautizaste, después de estar el Señor, quién te bautizó y todo eso. Es importante reconocer lo que es una organización y lo que es un organismo. La gente, por ejemplo, puede ser parte de la iglesia física que va cada fin de semana y hasta diezma y hasta sirve en ocasiones, pero está sirviendo a la organización, pero tal vez no está en el mismo sentido del pastor, y al final hasta se termina yendo y llevándose gente. Entonces, respetaba a la organización, pero no al organismo. El organismo, él es parte del organismo, es el pastor que Dios puso, que en el otro tema vamos a explicar más sobre los ministerios. Nosotros como ayuda somos parte de ese organismo. El pueblo es parte como ese organismo. Allá no va a importar si usted llenó membresía o no llenó, nada, eso no va a importar, pero va a importar espiritualmente qué es lo que hicimos dentro del cuerpo de Cristo. Pero bueno, entonces para explicar, porque mire esta preguntita que a mí se me vino y se la eché al Señor. Como aquí dice que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces yo me vino esta preguntita. ¿Cómo se representa la cobertura de Jehová sobre Jesús? Le voy a explicar por qué puse Jehová en la pregunta. ¿Por qué? Porque tanto Jehová como Jesús es Dios. Nosotros creemos en la Trinidad y creemos que lo confesamos y lo gritamos. Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo se representa? Porque ya vimos que decía que Dios es la cobertura de Cristo. Entonces, ¿cómo se representa la cobertura de Jehová sobre Jesús? Para explicar eso, déjenme brevemente, porque no es parte del tema, pero es para que entremos a la respuesta que le voy a dar y la captemos cuando leamos el texto. En la Biblia hay alrededor aproximadamente 72 nombres para Dios. Son 72 diferentes nombres que usted va a encontrar en la Biblia para Dios. Y cada nombre tiene un significado. Mire, por ejemplo, en el hebreo, así se escribe Dios. Y Dios significa, esta palabra significa yo soy el que soy. Esta fue cuando Moisés le preguntó ahí en Éxodo, y le pregunta, y si me preguntan quién me mandó, ¿qué les digo? Y entonces nuestra Biblia traduce y dice, dile yo soy el que soy. Pero en el idioma hebreo no existen consonantes, vocales. Entonces la forma en que se escribe el nombre de Dios es así. Ahora, en español, cuando ya se tradujo la Biblia a la Vulgata Latina, y la Vulgata Latina vino para el español y luego vino para el inglés, lo que se hizo fue que se agregó una A y una E, y se lee Yahweh o Yahvé. Y entonces las Biblias más antiguas no dicen Jehová, no dicen Dios, la Biblia de las Américas dice el Señor, pero las Biblias más antiguas le agregan la A y la E a este nombre, y entonces se lee Yahvé. Cuando se tradujo al inglés, la palabra Yahvé se tradujo Jehová. Y cuando se vino a traducir al español, se le quitó la H, porque en el español la H es muda, dicen allá, aunque muchas veces tiene mucho de qué hablar la H. Ese es otro tema. Pero cuando ya lo traducimos al español, Jehová, se le quita la H y entonces se traduce Jehová. Y eso es como aparece en nuestra Biblia. Algunas Biblias usted va a ver que va a decir Yahvé, algunas veces va a decir Jehová. La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice el Señor. Luego, con esa combinación, con ese nombre, hallamos este nombre, Yahvé o Jehová, Jehová Jireh, y ese es el Dios proveerá.
Cada palabra agregada al nombre, lo que está proyectando es una forma en la que Dios se manifiesta. Entonces, aquí Dios proveerá. Miren, que estudiar cada palabra es una belleza, pero no es el tiempo ahorita. Jehová Rafa, Dios sanará. Jehová Nisi, Dios mi bandera. Jehová Shalom, Dios mi paz. Jehová Ra, Dios mi pastor. Jehová Shammah, Dios está acá. Y Jehová Mekadesh, Dios es santo. Aparte de eso, ¿cuál es el mismo que son 72? Aquí le puse yo 7, aparte de la principal. Pero también hay otra parte que es Él. La palabra Él significa Dios también. Y entonces, por ejemplo, usted ve varios personajes que tus nombres comienzan con EL. Eliseo, por ejemplo, significa Dios, mi salvación. Eleazar, por ejemplo, significa Dios, mi auxilio. Entonces, hay otros nombres del Señor donde aparece EL y luego un atributo, una cualidad de Él. Por ejemplo, el Jai, Dios viviente. El Roy, Dios que ve. El Gibor, Dios fuerte. El Olam, Dios eterno. El Elión, Dios altísimo. Estas son las más conocidas. Elohim, Dios creador. Y la más conocida, o una de las más conocidas, el Shaddai, Dios todopoderoso. Estos son otros 7 nombres con los cuales se conoce a Dios. Entonces volvemos a la pregunta. ¿Cómo se representa la cobertura de Jehová sobre Jesús? Porque todos esos 14 nombres que vimos ahorita, 15 con Yahvé, esos 15 nombres es como Él se manifestó en el Antiguo Testamento. Pero al Señor Jesús se presentó diferente. Yo he oído gente que, por ejemplo, y hay veces lo usan porque algunos porque están metidos en el ambiente de lo mesiánico, lo cual es un error. Déjeme decirle, por favor, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo le revele al que no entienda, pero tratar usted de vivir la ley en la gracia no es bíblico. No me cree, vaya a leerse toda la carta de Gálatas y ahí va a ver lo que dice Pablo respecto a eso. No podemos, la ley fue un trato que fue con Israel. Nosotros no somos Israel físico, nosotros somos prácticamente el Israel espiritual. Nosotros no guardamos la fiesta, el día de expiación, la Pascua, nosotros no la guardamos, las estudiamos porque hay enseñanzas ahí para nosotros que son preciosísimas, pero no guardamos. ¿Por qué? Porque esas fiestas se las dieron a los judíos en Levítico capítulo 23. Es más, la ley son 613 mandamientos. A la iglesia le dieron 2, el bautismo y la cena del Señor, o la Santa Cena. Entonces, ¿cómo se representa? Porque allá, en el Antiguo Testamento, se presentó así. Puede ser que hay gente que, por ejemplo, se refiere y dice, porque dice el Eterno. Y no están equivocados, porque Dios es eterno. Pero esa no es la forma en que Dios se manifestó para con nosotros. Se manifestó allá, en el Antiguo Testamento, pero con nosotros fue diferente. ¿Cómo se manifestó con nosotros? Vamos a dejar aquí que nuestro pastor lea el versículo, pero este versículo está en Mateo capítulo 6 y verso 9. Aquí va a ver usted cómo se presenta, no el Shaddai, el Ran, el Shalom, no. Aquí va a ver cómo se presenta para nosotros. Mire cómo está, ¿ven? Bueno, dice, vosotros pues, esto fue cuando el Señor le preguntaron, enséñanos a orar, ¿cómo oramos? Y el Señor les dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No le dijo, ustedes van a orar Jehová Shalom, o Jehová Jireh, o Jehová Rafa, o Jehová, no, así fue como se presentó allá, pero para nosotros, Padre nuestro. Ahora mire esto. Dice, excepto como creador, sustentador u otros atributos, Dios no es revelado como Padre en el Antiguo Testamento. Cuando usted escudriña, solo hay 3 citas en el Antiguo Testamento que no directamente hablan de Dios como Padre, pero las personas lo consideraron así.
Dos de ellas están en los Salmos y fue David, pero David es bien curioso porque él vivió durante la ley, pero un período de gracia. Y es el único que en 2 Salmos se refiere a él como padre. Y otro que está en Zacarías hablando proféticamente. Pero de ahí todas las veces, miren qué interesante esto. La palabra padre aparece 1420 veces en la Biblia. 1420 veces. Aparece 1013 en el Antiguo Testamento y aparece 407 en el Nuevo Testamento. De estas 1013, ninguna vez se menciona como padre a Dios, sino que era de nuestros padres, y el padre Abraham, y nuestros padres, y aquí y acá, pero en el Nuevo Testamento. Y el primero que lo presentó como padre es Jesús. Amén, hermano. ¿Qué nos puede decir de ese texto? No, sí, hermano. Mira, entonces vamos a leer esta parte. Mira, dice, no fue sino hasta la revelación del Nuevo Testamento que Dios fue dado a conocer como Padre, y solo por el Señor Jesús mientras estuvo en la tierra, que constantemente hablaba a sus discípulos como el Padre de ellos en el cielo. Y de ahí viene que nosotros nos llamamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? No es un capricho, no es algo que se nos ocurrió, no, porque Jesús nos enseñó que Él es nuestro Padre, Padre de nosotros. Entonces, si Él es Padre, si Dios es Padre de mi hermano pastor y es Padre mío, entonces los dos somos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Hasta dice una parte de un texto de la Biblia que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un mismo Padre. Le voy a contar algo que me pasó a mí hace mucho tiempo. Me lo dijo un judío. Ese texto que leemos dice, vosotros pues la dice así, Padre nuestro. Y este judío, estábamos en una situación y estamos que nos iban a ver una situación de mecánica del carro. Estamos esperando en un restaurante y llegó este judío sin conocernos, porque yo no lo conocía, en inglés, y pues yo medio ahí mascando en inglés, pero me dice, tú eres maestro de la palabra, ¿verdad? Y yo pues solo me quedé viendo así. Y entonces me dijo esto, ustedes piensan, me dijo, que cuando Cristo dijo Padre nuestro, Cristo se estaba rebajando al nivel de nosotros para decirnos que Dios es nuestro Padre. Pero Cristo no se estaba rebajando ahí, porque Él ya se había rebajado, ya había agarrado cuerpo humano. Lo que aquí estaba haciendo es que nos estaba elevando a nosotros a nivel de Él para decir, el mismo Padre que yo tengo es el mismo Padre que tú tienes. Y esa mentalidad, esa forma de ver el versículo a mí me impactó. Porque Cristo no se bajó en aquí, no se bajó para querernos meter mira, mi Padre es el tuyo. No, nos subió a nivel de decir, mire, ¿ves? El Padre que yo tengo, es el mismito Padre que tú tienes. Ahora, qué tremendo esa cuestión, porque la palabra que se usa en el arameo, porque el Nuevo Testamento, los 4 libros del Evangelio no fueron escritos en griego. Si ustedes no sabían, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, del libro de los Hechos en adelante fue escrito en griego, pero los Evangelios fueron escritos en arameo. Y la palabra que se usa en arameo para padre es la palabra Abba. Y Abba es una palabra aramea que se traduce como papá. Era un término común, oiga, ¿quiénes usaban este término? Era un término común que los niños pequeños podían utilizar para llamar a sus padres. Los niños. Y yo cuando leía esto, me recordaba que el Señor dice que nos hagamos como niños. Entonces mire, dice, significa la estrecha e íntima relación de un padre con su hijo. Le vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento Dios no se manifestó como padre. Lo respetaban, pero lo veían como aquel Dios grande allá que está allá, y que si uno no guardaba la ley, veía como cuando, por ejemplo, usted regaña a su hijo y le dice, mira, si no limpias el cuarto, te voy a castigar. Y empieza a llorar. Empieza a llorar, ¿por qué? Porque no sé si en su mente ya tiene, yo no voy a limpiar el cuarto, porque cuando no lo voy a limpiar me va a caer. Se están viendo más el castigo que lo demás. Entonces, en el Antiguo Testamento así lo veían, aquel Dios lejos, aquel gran poderoso, eterno, que no se le podía ni acercar, porque acuérdense que solamente podía un sumo sacerdote en el día de expiación acercarse y entrar en representación del pueblo y hablar con él.
Y leí cuando Dios quería hablar con alguien, pero cuando alguien quería ir, solo era una vez al año el sumo sacerdote. Y luego viene el Señor Jesús y nos lo presenta como Padre. Y nos dice que nosotros nos hagamos como niños. Y esta frase es una palabra que la usan los niños. Miren lo que significa. Este teólogo se llama Joachim Jeremías, es un teólogo alemán. Él enseñaba que la palabra ave es una palabra de es la palabra de amor que un niño pequeño llama a su padre, como nosotros dijéramos papi en español, o como dicen en inglés, daddy. Mire, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios de sanidades, de milagros y todo, viene y Jesús nos dice, ese Dios es nuestro papi, es nuestro daddy. Esa es una palabra que usted no se le dice a cualquier persona. Pues eso no se la dice a su papá. Y eso sí lo respeta y lo ama, si no, le dice otras cosas. Pero papi o daddy, solo. Entonces, qué importante, hermano, que nos hagamos como niños. Es que lo que esa está bien esa enseñanza, porque acuérdense que cuando uno es pastor, bueno, cuando Dios lo llama al ministerio, Dios le da ovejas. Depende cómo el pastor enseñe o el pastor se dé a querer dentro de la congregación. La ovejita a un punto que le dice papi, o daddy, o padre espiritual, o qué sé yo, o palabras cariñosas de amor como agradecimiento. ¿Por qué? Si un padre espiritual o un pastor ayuda a la ovejita, la atiende, la mima, la enseña, esa ovejita lleva a quererlo tanto que lo ve como un padre. Ahora, estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque acordémonos que hay un padre que es el padre natural, ¿verdad? El padre de la genética. Pero estamos hablando de un padre espiritual. Cuando uno llega a tener un compañerismo con el pastor, cuando uno llega a conocer al pastor en el aspecto a su padre, porque si la oveja no conoce a su papá, nunca lo va a llegar a amar totalmente. Yo creo que tenemos que nosotros entender y no podemos criticar ni juzgar. Sinceramente, cuando un hermano dice mi padre espiritual, es porque aquella persona se esforzó en los momentos difíciles que pasó a ayudarlo. Yo creo con todo mi alma que es el tiempo en que, como hijos de Dios, tenemos que entender que lo que Dios quiere es que crezcamos y que aprendamos a amar y aprender. Qué bonito, porque imagínense que en el Antiguo Testamento, que digo, no hay, como la palabra no se decía. Nunca se manifestó como padre. Ya en el Nuevo Testamento, como padre. Es algo, hermano, que impacta, porque se da cuenta usted como Dios todo lo tiene bien ordenado, ¿verdad? Yo me recordaba y pensé en poner esa foto, pero se me chispoteó. Pero no sé si usted ha visto una foto de Kennedy, del presidente de Estados Unidos, que fue muerto en Dallas en 1963, el presidente Kennedy. Pero hay una foto donde está Kennedy en su escritorio y su niño está el escritorio tiene como una abertura acá así, y entonces su niño está aquí jugando. Y entonces a mí me llamó por eso que hizo esa foto, porque para todos los Estados Unidos él era el presidente Kennedy, pero para ese niño que estaba ahí era su daddy. Su daddy, su papi. Entonces allá lo conocieron a Jehová como uno conoce al presidente, y se le respeta y se ora por él. Primero Dios, lo hagamos. Pero su hijo, el niño, por ejemplo, del presidente Kennedy en esa foto, andaba hasta jugando. Supuestamente no va a llegar ningún otro persona a jugar a la Oval Office y a meterse a jugar. No lo dejan, pero el hijo tiene acceso. Yo respeto si usted le quiere llamar a Dios usted, si usted le quiere llamar el Eterno, está bien, yo lo respeto. Pero yo veo que la Biblia me está enseñando que tenemos una relación mucho más íntima, que no solo es una relación de respeto, sino de amor. Ahora, hay otro texto, Juan capítulo 20 y verso 17, donde Jesús aquí ha resucitado. Y entonces Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí está otra vez esa palabra, Padre. Jesús se esforzó, digamos, por poner de alguna forma, durante su ministerio,
porque la gente al llegar a los caminos de Dios lo conociera como papá y tuviera más confianza como papá. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo llego a la casa del hermano César y es mi amigo y lo respeto y todo. Pero yo no llego y me meto a agarrar de la refri como que estuviera en mi casa y a ver qué agarro de comer y saco un pan y saco acá. Y por mucha confianza que él me dé, yo no haría eso, porque no es mi casa, hay un respeto. Pero por ejemplo, llegas a él, su hijo, o llega Becky, su hija, no anda preguntando. Ahora, ¿por falta de respeto? No, porque hay una relación de amor en esa casa y ya sabe, el hijo sabe que lo que está en la refri, su papá se lo ha proveído. Entonces, ni necesita pedirle, papi, no, va. Hay veces hay que decirle, amigo, cálmate, que no te vas a encontrar, pero ese es otro rollo. Pero el punto que le voy es de que esa relación es más íntima. Esa relación es más íntima. Usted lo quiere tratar de otra forma, está bien, pero yo le vengo a decir en esta noche que Dios es su papá, su padre. Ahora, la paternidad en los últimos tiempos. Aquí sí, el hermano, uno de los moles de su ministerio es la familia. Mire esto. Aunque hay muchos esposos y padres que han fallado a su responsabilidad, o sea, muchos han fallado a su responsabilidad como padres, abandonado a sus hijos, han dejado a sus hijos por meterse con otra, terminan manteniendo más a los hijos de la otra que los mismos hijos de ellos, esposos que dejan a sus esposas por irse con otra. Bueno, la sociedad de hoy, eso es muy común, en la sociedad que no conoce a Cristo. Entonces dice, aunque hay muchos esposos y padres que han fallado a su responsabilidad como tales, no por eso Dios ha descartado el modelo de la familia en la sociedad. O sea, el hecho que hay malos ejemplos, Dios no ha quitado por esos malos ejemplos la familia. La familia es un organismo que Dios ha establecido para que el niño crezca y se produzca hasta que llegue a ser un miembro activo de la sociedad y por un buen camino. La primera enseñanza, la primera escuela es eso. Ahora dice, la sociedad del último tiempo dice implantar una familia moderna donde hay 2 papás y 2 mamás, pero ese modelo con respeto. Esto no es homofobia como nos quieren decir, porque homo significa hombre, fobia significa miedo. Nosotros no tenemos miedo, ellos son los que tienen más miedo de decir que los estamos atacando y que no. Ese es el modelo bíblico, eso es lo que la Biblia dice, que la familia es papá, mamá e hijo, es la familia normal. Hay familias donde el papá se va y la mamá le toca hacer de papá y de mamá, pero eso es porque alguien se fue, pero sigue la idea familiar. Pero ya 2 papás, ya 2 mamás, es un ataque a la familia, a lo que Dios ha establecido, pero Dios no ha quitado. Esto va en correlación a que, aunque usted haya visto malos testimonios de cobertura, no por eso Dios la ha quitado. Entonces, último pensamiento acá y luego le dejo para que expliquemos algo. Bien, dice, en la iglesia de Cristo, en este último tiempo, por el mal testimonio de algunos, el concepto de la familia, espiritualmente hablando, ha sido pisoteado y negado. O sea que hay veces lo que vemos en la iglesia de gente que no reconoce las autoridades, es producto de que en sus casas no le han enseñado a respetar autoridades. Si usted, por ejemplo, en su casa, se puede usted hablar mal de su pastor, de su autoridad, su hijo lo está viendo. Y aunque después usted tal vez se arrepiente, pida perdón y hace las paces, ya le sembró a su hijo una semilla que después como cuesta quitarla. No. Sí, es que cuando se habla de la paternidad es bastante profundo hablar. Amplio. Y muy amplio. Y yo creo que yo soy padre de 2 hijos, varón y hembra. Primero, un carácter muy diferente a la segunda. Mi hijo es pasivo y mi hija es un poquito más que tiene más posesión o posesiva. Al decir esto es que uno tiene que conocer los caracteres de los hijos y entender que ahí donde tiene que trabajar uno. ¿Por qué? Porque cuando uno como padre, estoy hablando con cristianos, ¿verdad? Como uno como padre evangélico cristiano, llámese así, entiende que uno tiene un padre, porque primero tiene un padre que es el Padre Celestial y le ha enseñado a usted buenos principios espirituales. Tenemos que transmitirlos a nuestros hijos, porque a veces los hijos, hermano,
si no hay paternidad, hay otro padre que afuera que te le puede enseñar la paternidad equivocada. Ahora, ¿por qué en las iglesias hay tanta irreverencia? ¿Por qué en las iglesias hay tanto abuso de lo que es la paternidad? Y no entienden y no comprenden que ser padre en la casa, cuando se es pastor, tiene que ser tal vez modelo, sí, tal vez modelo espiritual, tiene que ser con sus hijos, para que sus hijos, hermano, tengan de usted un concepto bueno que es ser cristiano. Pero imagínense que usted a sus hijos, como padre, quiere implantarles que oren y usted no ora. Quiere forzarlos a que estudien la Biblia y usted no lee la Biblia. ¿Cómo quiere tener buenos hijos que sean espirituales si usted como padre y esa paternidad que tiene no les enseña? Muchas veces le dejamos todo a la esposa. Ve a la escuela a ver cómo están las tareas de los hijos, ve a la vacuna de los niños, ve a tal cosa con ella, porque yo trabajo, y está bien, pero no es así. Ambos tenemos una obligación en el hogar de cuidar a nuestros hijos. Y se ha perdido eso, porque el padre se ha aislado y le ha dejado el trabajo a la mujer, y por eso que tenemos hoy un caos de lo que es la paternidad en estos últimos tiempos. Hoy miramos que se ha levantado la mujer y la mujer manda en la casa y la mujer toma decisiones en la casa porque el padre no ha sabido tomar el rol que le toca como padre, como paternidad, como autoridad, como cabeza, y hablamos de la cobertura que cubre su hogar. ¿Por qué? Porque no ha tomado su función de padre, no ha tomado la función de cobertura, se la ha dejado a la esposa. Y eso trae un caos tremendo, porque los hijos ya dicen, mami, papi, pues voy a tal parte, y viene el papá, dile a tu mami si te deja ir. No, tenemos los padres que estar de acuerdo para que en el hogar no hayan problemas, y eso trae conflicto tremendo. En el caso, hermano, malo de lo que está pasando ahorita con lo que es la cobertura, muchos no creen que no hay que el hombre, que cobertura no existe, que no sé qué. Muéstrame con la Biblia si no existe la cobertura. Desde el principio, en Génesis, habla de la cobertura. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy en día si queremos tener buenos hijos? Mire, hermano, si usted conoció a Cristo, en un momentito de la vida usted se sale y se aparta del Señor, también se lleva a sus hijos de corbata. Sus hijos van a sacarlo, va a sacar. Para meterlos después va a ser difícil. Pues, porque como padre que tuvo paternidad, les ministró una paternidad errónea. Y eso trae un error. Y los hijos después uno quiere verlos bien metidos, pero uno como padre dañó. Y ese es el problema, ¿no? Sí, a mí me pasó. Sí, es terrible. Bueno, mira esto es interesante. La primera orden de parte de Dios a la humanidad en la tierra fue fructificar y multiplicar. Entonces, fructificar y multiplicar sobre la pareja, fructifica y termina multiplicando. Ahora, ¿cómo la sociedad moderna viola esa orden? ¿Cómo la viola? En esta forma. Dios puso que fuera la pareja, hombre y mujer. Estos van a tener hijos, se multiplican y luego procrean, y luego se multiplican. Pero cuando tenemos, por ejemplo, 2 varones y 2 mujeres, ¿cómo se van a reproducir? Por ejemplo, si estos 2 varones son puestos en una isla, todos los varones que quieren estar con varón se ponen en una isla, tarde que nos van a ir muriendo cada uno y ahí se acabaron. Porque no se pueden procrear, lo mismo que sean 2 mujeres. El modelo de Dios era hombre y mujer para que hubiera una procreación. La mujer con ciertas responsabilidades y el padre, la cabeza principal, con ciertas. Allí es donde entra Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de... ¿Quién es la cabeza acá? ¿Quién es la cabeza acá? Si los dos son iguales. Aquí tiene que haber una distinción en sus funciones. Ahora miren qué tremendo esto, porque lo que dicen es de que no hay cobertura. Lo dice en la sociedad, los gobernantes son coberturas. Cada ciudad tiene un alcalde, tienen un mayor que le llaman, está el presidente. O sea, el mundo se rige por todos lados. El que no la quiera ver es porque está ciego. Es más, si usted viene en una compañía y usted es el patrón, usted es la cabeza máxima. Usted tiene trabajadores y los trabajadores tienen que hacerle caso a lo que usted les diga.
Si no, usted lo despide y no le hace como usted le diga. Llega a crecer de tal forma la compañía que tiene que poner manager sobre los grupos. Esa es otra autoridad delegada, pero si usted sigue siendo la máxima. Pero eso también, los trabajadores tienen que sujetarse al manager. Usted viene y le dice al manager, mira, necesito que vayas a hacer tal cosa. Viene el manager y llama a sus trabajadores y dice, mira, nos pidieron tal cosa, quiere hacer, hay que sacar la producción. Eso es un orden. Ahí hay coberturas. Luego dice que es importante notar y entender que en el reino de Dios se trabaja usando el principio de cobertura. Por ejemplo, en la iglesia, el pastor es cobertura de las ovejas, cabeza de las ovejas. En el hogar, el esposo es cobertura de la esposa y los padres, ambos, son cobertura de los hijos. O sea, en la escuela, en el trabajo, en donde sea, pero el primer lugar donde nuestros hijos aprenden lo que es una cobertura es en la casa. Si en la casa no se le enseña y no aprenden, cuando vayan a la sociedad no se van a querer sujetar a nadie, se van a querer hacerse rebeldes. ¿Por qué? Porque en su casa no les enseñan. Qué importante es la educación que nosotros les damos a nuestros hijos. Ahora mire, vamos a leer unos textos y aquí donde el hermano nos va a ayudar mucho porque este es un molde. ¿Cómo cubren los padres? Porque hay gente que le digo, que dice que los padres no pueden cubrir a los hijos, que solo los pueden guiar, pero no cubrir. Mentira. Mentira y del diablo. ¿Cómo cubren los padres? Salmo 103, verso 13. Dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Por cierto, la palabra aquí temer no es miedo, sino respeto. Ahora, nosotros intercedemos con nuestros hijos. ¿Cuándo intercedemos? Cuando están enfermos. Cuando nos llegan que tuvieron un problema, alguna situación en la escuela. Intercedemos. Intercedemos. Entonces dice, el padre se compadece. Esa es una parte de la función como cobertura, ¿no? Sí, sí. Es una parte de la paternidad. Muy importante. Sí, como el padre se compadece de los hijos. Yo creo que en este salmo está más claro porque habla de lo que es la cobertura del padre y también habla de lo que es la cobertura del padre eternal y el padre espiritual. Si algo yo, hermano, he entendido por el tiempo que debo conocer al Señor, para mí no ha sido difícil tener autoridades sobre mí, porque he aprendido a obedecer, no porque sea una persona inteligente ni tengo una gran capacidad intelectual, pues lo que Dios me ha dado tengo por su misericordia, pero desde que yo acepté a Cristo tuve la bendición y la dicha de tener un padre espiritual y tener a un apóstol que se esmeró en enseñarlos a amar la palabra. Cuando hay padres espirituales, o padre espiritual puede ser un guía, pues es un padre, o una cobertura, pero el padre lo que hace cuando le enseña al hijo los principios escriturales y le enseña a uno a caminar en el temor de Dios, no miedo, hermano, a amar tanto a la palabra y respetar a esa cobertura. Me acuerdo que mi pastor decía, tal coordinador va a ser su cabeza, que los va a estar organizando o guiando, como se le llama. Entonces puede ser que el coordinador lo tenga a una manera para hablar suave. Hay personas que son bastante, para hablar, se siente como que lo están regañando a uno, pero es la manera que ellos puedan desempeñarse. Yo tuve un coordinador que le hablaba a uno fuerte, no le decía por favor, no, que le decía, bueno, usted va para tal parqueo y ahí lo va a estar y me trae el radio. Y acuérdese que es responsable de suya. No decía, por favor, hermano. Decía, amén, hermano, porque uno ya conocía al hermano que lo hacía con un deseo de que él amaba la obra y quería que las cosas salieran bien. Pero a veces por la niñez espiritual y no, hermano, de tener doctrina, caemos en un gran error que criticamos a los líderes y pensamos que quieren imponer como que la iglesia es de ellos, pero no es así. Cuando un líder, hermano, lo pone a cubrir grupos, es porque ese líder anhela que las cosas salgan bien, porque si las cosas salen mal, el pastor a él le baja las greñas, dice, ¿va? ¿Por qué? Porque a él lo delegó y tiene que hacer las cosas bien hechas. Me estoy recordando ahorita de Moisés,
Moisés quería hacer todo él, hermano, pero su suegro lo vio que ya estaba, le dijo, si sigues trabajando así vas a fallecer, tienes que delegar, tienes que llamar a quienes te ayuden de 10, de 50, de 30, de 100, para que puedas hacer tu ministerio de una forma más favorable. Hermanos, yo estoy consciente que si nosotros no, como padres, tenemos compasión de nuestros hijos, y hermano, vaya, las mamás que no me dejan mentir, cuando su hijo se va, mamá, voy a ir a hacer un mandadito, por allá vengo, y son las 10, y le dijiste a las 10 te quiero, llegan las 11, llegan las 12, ¿cree que se va a dormir? No, tiene las dos ventanas abiertas, la de enfrente y la de atrás, va a ver a espiar a la ventana y va a espiar a la otra. Cuando viene el hijo, ay, ya vino. No crea que va a estar contenta porque fue, pero hay felicidad y paz que llegó su hijo, aunque después le dé una gran sermoneada, ¿va? Pero ya está en casa y le da gracias a Dios, se compadece. ¿Cómo Jehová, nuestro Padre Celestial, no se va a compadecer de nosotros, hombre? Por el amor de Dios, tengamos compasión, entendamos que tenemos que entender y tenemos que, hermanos, sujetarnos a los líderes que Dios pone en distintas áreas, ¿no? Hablando en la iglesia. Y bien interesante que acá, hermano, compara. Dice cómo, como el padre se compara a los hijos, se compadece Jehová. O sea, la función que Dios como padre tiene con sus hijos, la compara a la de nosotros. Sí. Aquel que dice que el padre no puede cubrir, perdónenme, ahora llevo otro texto, miren. Primera de Samuel 1:22, cobertura espiritual, forma en que cubren los padres. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Aquí Ana está diciendo, yo voy a presentar. Hay veces la gente agarra como una costumbre, como una tradición el presentar a los hijos, pero no, es algo bíblico de presentarlo y pedirle, Señor, mira que yo tengo a mi hijo, te pido que me lo cuides, te pido que me lo guardes, te pido que me ayudes a guiarlo por un buen camino. Esa es parte de ese cubrir. Yo le voy a decir algo que decía el hermano ahorita, y se me había ido, pero ahorita me recordé. Cuando yo llegué a la iglesia, un concepto que a mí me costó al principio aprender es tomar a Dios como padre. ¿Por qué? Porque yo no conocí a mi padre. Yo no tuve ni buenas experiencias ni malas. Yo totalmente no lo conocí. Yo me crié sin padre. Yo crecí sin padre. Ni padre en los cielos, ni padre espiritual, ni padre. Yo estaba totalmente perdido por todos lados. Ni padrastro. Cuando ni padrastro. Bueno, había uno, pero como no tenía ni que entendía, ni lo topaba. Entonces, cuando yo llegué al Evangelio, entender y conocer a Dios como padre, a mí se me hizo difícil. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a que a mí nadie me hacía nada, no me importaba lo que la gente dijera, yo hacía como yo quisiera y punto. Yo decía, a mí no me importa lo que usted diga de mí, el día que usted me dé de comer, entonces tal vez le pongo atención a lo que dice. O sea, esa es mi mentalidad, me valía todo. Hasta una canción había de Maná que cantaba yo con eso. Pero cuando llegué al Evangelio, a mí me costó entender esa posición de padre porque no tuve yo una experiencia. Por eso lo que decía, hermano, la importancia. Entonces, esto de presentar al niño no es nomás por costumbre, para que por la foto y para que le den un diploma que se lo dan. No. Es un acto de decirle, Señor, esto que me has dado, yo sé que es tuyo, me lo has encargado para que lo cuide, ayúdame, guíamelo, cuídamelo, dame a mi inteligencia. O sea, esa es parte de la función de padre. Esa es una actitud espiritual, ese es un cubrimiento. Usted está cubriendo a sus hijos delante de Dios. Está diciendo, mira, Señor, donde yo no pueda, te lo vengo a presentar, para que hasta donde yo llegue, que no puedo hacer más. Pero no solo presentarlo, sino dárselo. En este caso fue literal. Literal, porque cuando llegó el tiempo, Ana se lo había prometido y se lo fue a dejar al templo. Cumplió su palabra. Tremendo. Si no se lo quitan. Ahora mire esta. Cuando hablamos del día de expiación, hablamos de cobertura. Porque el sumo sacerdote entraba una vez al año en representación del pueblo al lugar santísimo
a presentar sacrificios por el pecado. Ya estudiamos eso, cuando vimos las vestiduras, estudiamos que tenían una que llamaba el efod y el pectoral del juicio. Y ahí tenía 12 piedras y cada piedra representaba a una de las tribus. Y una vez al año, el sacerdote entraba en nombre del pueblo y pedía perdón por los pecados. Entonces dice, exactamente lo mismo que nuestro sumo sacerdote hizo por nosotros, que es Jesús, enviado por Dios Padre, para nuestra redención y eventualmente nuestra santificación. Mire, el sacerdote entraba una vez en la protección del pueblo para pedir perdón por los pecados del pueblo. Exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora mire, usted dirá, así, pero eso es Cristo. Y usted me está hablando del Padre, de nosotros como padres, que no podemos cubrir. ¿Ok? Job, capítulo 1, verso 5, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de fiesta, porque era una fiesta que habían tenido los muchachos, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Mire, la misma función del sacerdote, el sumo sacerdote para el pueblo de Israel, la misma función que nuestro sumo sacerdote Jesús hizo por nosotros, está haciendo aquí. Y que conste, aquí no había ley. Job vivió antes de la ley. Esto no era un mandato de parte de Dios, esto era algo que él sintió hacer por sus hijos. Y dice, se levantaba de mañana, ofrecía sacrificio conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y miren cómo termina el texto. De esta manera hacía todos los días. Él ofrecía el sacrificio por sus hijos, por si en caso sus hijos habían fallado a Dios. Lo mismo que hacía el sumo sacerdote cubriendo al pueblo, lo mismo que hizo Jesucristo cubriendo a nosotros, lo hacía él como padre. Y qué interesante, porque cuando él lo hacía, hermano, acuérdese que lo hacía ese que todos los días. Todos los días. Se levantaba y decía, ¿y cuántos hijos tendría? No sé. Entonces, que tenía que hacer grandes sacrificios. Pero lo que me impacta ahí, me vino este pensamiento, es ya él haciendo algo, porque él no sabía que los hijos iban a morir, todo. Ahí sí. Entonces, dice la Biblia que mientras hay vida hay esperanza. Muertos los hijos, hermano, cada uno tenía que traer cuentas a su padre. Ahora, Dios, en su bendita misericordia, a nosotros como padres, nos da la oportunidad, hermano, que oremos por nuestros hijos, que bendigamos a nuestros hijos, que le pongamos manos a nuestros hijos y que cada oración los pongamos en la mano de Dios. Amén. Ahora, Todos los días. todos los días. Ahora, como padres cubridores que somos de nuestra familia, acordémonos que la enseñanza es muy importante. Cuando los niños nacen, muchos papás piensan que porque el niño tiene, póngale 2, 3 meses, no entiende y deja pasar cosas, y el niño va agarrando un carácter como caprichudito y abusivito, y le pega en el cachete al papá, le tira el televisor, le quiebra el celular y lo deja, no lo corrige. Ese es un error. Es un error. Porque el niño de hoy en día, hermano, que se llame niño, si usted desde que nace no empieza a corregir a su niño y le enseña y lo educa y le enseña buenos modales, cuando usted quiera ya cambiarlo, que no tenga sus 7 años, va a ser bastante difícil, porque la va a avergonzar a usted, mamita. La va a avergonzar porque no ha tenido usted la sabiduría como buena cristiana de que su hijo sea ejemplo en la iglesia. Dice, es que no son niños. No, momento. No me venga con esa excusa. Son niños, pero hay que educarlos, porque da vergüenza y da hasta pena cuando van al doctor o van a una clínica. Hay niños que no son de hijos cristianos, que les han enseñado buenos modales en la casa y que el niño es respetuoso, se sienta y ahí está. Pero hay niños, hermano, que tiran las revistas, las magazines, que vienen y patean a la mamá o escupen a la mamá, y el papá, bien, gracias. Si está en la clínica, salga para afuera, lléveselo al carro y déle unas cuantas nalgaditas para que aprenda. Y entonces lo que está haciendo ahí, que usted como padre está enseñando, le está enseñando los modales o principios de la Biblia, y le está enseñando a su hijo que tiene que respetar no solamente la casa de Dios, sino a donde quiera que usted va.
Y le aseguro que no le vas a pasar vergüenzas. Y yo puedo decir de mi hijo Asaelito, mi varón, le decía, hijo, está sentado ahí. Y se sentaba el niño. Le decía, papi, me hacía con la, ¿puedo ir a jugar? Vaya pues. No lo intimidaba, no lo forzaba, sino que mi hijo, yo empecé a orar desde el vientre que estaba de mi esposa, a bendecir a mis hijos desde el vientre aprendí. Pero lo que quiero entender es esto. El tema es la cobertura. Entonces lo que yo quiero decirle es, mis amados hermanos, nosotros sí cubrimos a nuestros hijos. Porque Dios nos cubre a nosotros, pero humanamente nosotros los cubrimos porque nosotros somos, hermano, Dios nos usa, porque realmente cuando decimos que no hay cobertura, estamos serios, porque realmente somos representantes de Cristo en la tierra y tenemos que dar ejemplo en todas las áreas, ¿no, hermano? Amén. Después el Señor nos dijo también que éramos reyes y sacerdotes. Otra. Ahí somos sacerdotes, somos 4. Bueno, otra forma en que cubre a los hijos. Mire, este texto a mí me impactó mucho. 1 Corintios capítulo 7, versos 13 y 14. Dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y es consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, es santificado en la mujer. Y la mujer incrédula en el marido. O sea, si el caso es al revés, si la mujer es la que es inconversa y el hombre no y quiere quedarse, no hay que dejarlo. Dice. Porque dice, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. A mí lo que me llama la atención aquí, hermano, es esto, que aquí está hablando de una creyente y uno que no es creyente. Sí. Y el que es creyente, por ser creyente, está santificando tanto al marido como a los hijos. Sí. Ahora, ¿y si los dos son creyentes? Si aquí una de las dos es creyente y está cubriendo, está santificando a sus hijos, ¿cuánto no más cuando los dos son creyentes? Sí. Entonces, que no digan que uno no puede cubrir. Si aquí estamos viendo que hasta puede usted santificar a sus hijos. Fíjese que está tremendo este versículo, porque yo tengo experiencias de hogares que el esposo, que ellos estaban en el mundo, pero aceptó el esposo y la esposa no quiere nada, porque le dice, pues ella tiene otra religión, ¿no? Pero el marido con la paciencia, con el amor, con lo que Dios le ha dado, aprende, eso sí, que tenga un buen padre espiritual, que haya un buen líder, porque realmente todo hay en la viña del Señor, ¿va? Entonces lo que se necesita es que ese hermano que tiene su esposa que no es inconversa, ¿cómo se la va a ganar? Con sus frutos, con sus actitudes. Por ejemplo, yo he aconsejado muchos hogares y he visto la mano de Dios sobre ellos. Tuve un caso de un matrimonio donde la esposa no quería apoyar a su esposo. ¿Por qué? Porque pues el esposo solo llegaba ni a comer, porque comía en otro lado. O sea que no le daba tiempo a su hogar, pues, se dedicaba a trabajar. Vine yo y le dije, tú le tiras a tu esposa y todo le dices a tu esposa, pero te das cuenta que el error es tuyo. ¿Por qué no llegas y le das su ramo de flores? Y llegas y le dices, mami, no cocine hoy, yo le invito a comer, la voy a llevar a comer, o yo voy a hacer la comida con usted, vamos a cocinar los dos juntos, vamos a ganársela. Si tú esas actitudes tomas, tu mujer va a cambiar, papá. Cabal. Cambió, la esposa se unió con él, están en armonía. Lo que pasa es que detrás de un buen marido hay una buena mujer. ¿Y cómo? Es siguiendo la guianza de lo que es las cosas del Señor. La palabra nos enseña, es el manual, hermano, donde podemos aprender tantas cosas que uno puede vivir, tantos dolores de cabeza que no se puede quitar si uno aprende a escuchar la voz de Dios. Y yo creo, hermano malo, que estamos en tiempos difíciles, muy difíciles, pero en el Señor todo se puede. Y yo creo que en Cristo no hay hogar derrotado. No sé si usted lo piensa de esa manera. No, hay hogares bajo ataque, Sí. pero en Cristo va a haber victoria. Eso sí. Hablando de haber victoria, otra forma de que los padres cubren a sus hijos, y esta es la máxima promesa para cualquier padre. Hechos 16:31,
Vamos a ir rapidito porque el tiempo dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Usted cree, usted se mantiene fiel, usted se mantiene en el camino del Señor, hay una promesa de parte de Dios para usted y sus hijos. Entonces no me diga que no puede cubrirse a sus hijos. Si usted se mantiene en el camino del Señor, aunque sus hijos anden mal, aunque sus hijos anden en caminos que no deberían de andar, si usted se mantiene, hay una promesa para usted, que usted en esta actitud, usted nos está cubriendo y tarde que temprano la salvación va a llegar también para sus hijos. Así es. Luego, el máximo gozo de los padres, que creo yo que es importantísimo. Usted sabe de Juan 1:4, dice, no tengo yo, dice, hablando del apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bonito que se graduaron, que tienen títulos, qué bonito, y si lo pueden, pues bendito sea el Señor. Pero el mayor gozo es que usted oiga, que usted sepa, que usted llegue a viejo y vea que sus hijos se mantienen en la verdad. Y no que tal vez tengan los diplomas que no tienen nada de malo, pero tienen toda esa bendición humana, pero están alejados de Dios. No me diga que cualquier padre, que aunque su hijo sea doctor, sea abogado, sea lo que sea, pero no quiera nada con Dios, no me diga usted que usted está feliz. Y fíjese que qué tremendo es, porque a veces los padres miramos nuestro propio bienestar, pero no miramos el bienestar de nuestros hijos. Cuando usted va a tomar una decisión espiritual, acuérdese que no es solo usted, lleva a sus hijos. Y muchas veces por tomar malas decisiones, sus hijos se pierden. Arrastran a sus hijos. Y se arrastra a sus hijos, porque no tomó una decisión de parte de Dios y no pensó en ellos. Somos egoístas, pensamos en nosotros, pero no pensamos en nuestros hijos. Hay que tener cuidado en las decisiones que hagamos, llámese espirituales o decisiones materiales, porque a veces somos egoístas y solo nosotros, pero tiene sus hijos. Ahora, sus hijos no pidieron venir al mundo, los trajo usted. Sea responsable, seamos responsables de los hijos que Dios nos dio. No oigamos a las responsabilidades, ni nos abriguemos en una iglesia y la agarremos como un abrigo para salir de responsabilidad. No, yo creo, hermano, que la iglesia es para gozarse, la iglesia es para crecer, la iglesia es para servir, la iglesia es para tener un tiempo alegre, un tiempo de vida espiritual, pero no es una excusa para que usted ahí se abrigue y descuide su responsabilidad. Y yo he escuchado a muchos, no, es que vos no me apoyás en el ministerio, es que vos no me apoyás si quiero predicar la palabra, es que vos no me apoyás en las decisiones. Hermano, qué tremendo, no pasa en casa, trabaja mucho, no pasa en casa, y sus hijos que se los está educando allá afuera, sus hijos que se los está enseñando allá afuera, y usted, bien, gracias, porque es un predicador. ¿De dónde sabe? Tal vez de la luna. Entonces, en todo esto que acabamos de ver hasta el momento, porque ya el tiempo, ya llevamos 1 hora 10 minutos, y vamos a leer prácticamente a leer estos textos que vienen. Pero aquí, en lo que hemos visto, hermano, usted puede ver que sí podemos cubrir a nuestros hijos. Aquel que le diga que no existe la cobertura y que ni él puede cubrir a sus hijos, pues, lo siento por él porque no puede, pero la Biblia nos enseña que sí podemos, que podemos interceder por ellos, que podemos compadecernos por ellos, que podemos presentarlos ante el Señor, que podemos pedir misericordia por ellos, que podemos, al mantenernos, hasta los podemos santificar con eso. O sea, hay diferentes formas que hemos visto en que el Padre puede cubrir a sus hijos. O no se deje usted engañar que uno no puede, porque para empezar, para Dios no es imposible. Sí. Ahora, rápidamente, porque ya está Si esto es importante, démoslo despacio, donde dice a nadie en la tierra se puede llamar padre. Eso es muy importante. Pues, a ver, lo tocamos en la otra semana. Sí, para no llevarlo rápido, porque quiero o queremos que estos temas sean bien desgranados. Amén. Sí. Entonces la otra semana este va a ser el tema, vamos a ver esto, porque esta es otra cosa que dicen, que por qué le dicen padre, y algo que el hermano explicaba hace un momento, y cuando veamos los textos lo vamos a indagar un poquito más a profundidad, de que hay personas que se encariñan con su ministro, que el ministro les ha sido de tanta ayuda, de tanto consejo, por ejemplo, en mi caso que yo no tuve padre, pues a mí quienes me han aconsejado, pues han sido ministros y el Espíritu Santo que me ha hallado, con el que yo he ido a veces en situaciones porque no he hallado qué hacer, porque no he tenido ni un buen ejemplo ni un mal ejemplo. Entonces, hay gente que en ese tipo de comunión, por cariño, le dice a su ministro papá.
porque lo ha aconsejado, porque lo ha guiado, porque cuando tiene necesidad ha ido, ha orado, ha intercedido, ha sido liberado, tantas cosas que pueden suceder. Y entonces hay gente que como al no aceptar la cobertura, hasta ellos se quejan. No, a nadie tenemos que decirle padre. Entonces me pica por darle, pero la otra semana vamos a ver de que sí se puede llamar a un hombre padre. Pero vamos a explicar bajo qué condiciones, porque no le llamarle a cualquiera. Usted no va a decirle a cualquiera padre allá afuera. Es más, ni siquiera al menos que su padrastro se gane la confianza de usted y llega a tal punto que hasta le llega a decir papá, pero tiene que ganarse la confianza. Sí. Pero de lo contrario, ni a ese, aunque esté con su esposa, con su mamá y la ame, le dice usted papá, al menos que él se gane ese puesto. Sí. Pero entonces vamos a la otra semana a tocar este punto que los que no quedan en cobertura dicen, no, yo no quedo en cobertura, ¿por qué? Porque a nadie le puede llamar padre, y ustedes como le dicen padre. ¿Ven? La otra semana vamos a ver las bases bíblicas para eso. Un anuncio muy importante antes de que podemos, es de que el día de mañana, este fin de semana va a haber una jar sale en la iglesia. Parece que el sábado de las 10 de la mañana, parece, ¿no? No me acuerdo, de las 10 a la... que me chispoteó el tiempo, pero lo vamos a avisar por texto, bien. Pero el día de mañana, los hermanos que van a tener esta jar sale son los hermanos que pues el Señor usó para que pudiéramos tener el templo donde estamos ahorita. Entonces tienen algunos muebles ellos ahí, van a un viaje misionero para Honduras y entonces necesitan recordar fondos. Entonces va a haber una venta de muebles y de cosas del hogar, pero ellos nos han dado la oportunidad que el día de mañana nosotros los mismos de la iglesia podamos ir y entonces el precio va a ser un poco más barato por esas cosas. Entonces a las 6:30 el día de mañana van a estar ahí, pues si usted quiere llegar. El culto comienza a las 7:30 o una hora antes. Si usted puede llegar, puede ver si hay algo que hay muy buenos muebles. No estoy yendo por propaganda, no solo pero sí hay muebles que son de madera, no como los que venden hoy que son de madera comprimida, que si usted metió mal el tornillo ya arruinó el mueble porque ya no le queda. No, estos son muebles de madera, buenísimo. Entonces ellos nos han dado la oportunidad que el día de mañana a las 6:30 van a estar ellos ahí. Pues si hay algo que usted desea comprar que a usted le guste, puede usted comprarlo a un precio muy módico y va a ayudar a usted a la obra misionera para Honduras. Y el día sábado es la venta oficial. Si usted puede ir o invitar a alguien, pues llévelo. Pero el día de mañana nos han dado la oportunidad que nosotros como iglesia podamos ir, y si algo que nos gusta, pues ser los primeros en ver lo que tienen y ver qué podemos. Son las 6:30 de la mañana. El día de mañana yo también le voy a mandar un texto. 6:30 de la tarde. 6:30 de la tarde. Y este mañana. ¿Ah? Y este mañana. Sí. Oh, de la mañana, perdón, de la tarde. En la tarde, le dije que el curso comenzaba a las 7:30, son una hora antes. Vaya y ayuda a la obra y pues puede agarrar algo que está muy bonito. La verdad que nosotros vimos cuando nos llevaban los muebles, eran unos muebles bien preciosísimos. Lo invitamos y el día sábado, pues yo me voy a invitar bien, le voy a mandar un recordatorio bien con las fechas y los horarios correctos. Así que con eso le damos a nuestro hermano pastor para que pues puede Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos, y quedamos despedidos y los motivos para el otro jueves para que esté pendiente del siguiente tema que nos toca. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra. Bendice a los hermanos que están por medio de las redes. Bendice, Señor, sus vidas. Si están enfermos, declaramos sanos en el nombre de Jesús. Pon tu mano sanadora, tu mano restauradora, Padre amado, y que los toque por medio de tu Espíritu Santo. Ahí donde se encuentra, reciba la sanidad divina y reciba la fortaleza de parte de Dios. Muchas gracias por esta oportunidad de poder traer tu palabra y poder compartirla con mis hermanos y con los que son de la iglesia. Amén y amén.